Susurros oscuros. El Diablito de la Laguna. Era un fin de semana perfecto para una nueva aventura. Un grupo de amigos amantes del senderismo, entre los que me encontraba. Nos embarcamos en un viaje organizado por una empresa de viajes. Ya habíamos recorrido diversos senderos y explorando lugares increíbles. Esta vez el destino era un lugar exótico de la sierra, donde se decía que existían unas grutas magníficas que tenían un nacimiento de agua, el cual terminaba desembocando en una pequeña laguna al pie de una cadena de cerros. El lugar, según nos había contado el guía, era de una belleza sin igual, pero también de difícil acceso. Era la primera vez que organizaba una expedición a la zona y como éramos clientes frecuentes, nos dieron la oportunidad de recorrerlo por primera vez. Había una emoción y un nerviosismo mezclándose en el aire. El viaje fue largo y cansado, pero cada kilómetro recorrido nos acercaba más a nuestro objetivo. Atravesamos caminos con curvas, escalamos cerros difíciles y cruzamos arroyos siempre con la imagen de la laguna encantada. Finalmente, tras 2 días de viaje, llegamos a una comunidad ubicada en medio de los extensos campos verdes. Allí nos hospedamos en la casa de un anciano que nos recibió con amabilidad y calidez. Esa noche, junto a la luz de la fogata, mientras el aroma a café y la comida casera llenaban el ambiente, el anciano nos deleitó con historias y leyendas sobre el lugar al cual íbamos. La fogata brillaba lanzando destellos de luz que brillaban sobre nuestros rostros expectantes, mientras que el anciano, con su voz pausada y llena de sabiduría, se dispuso a contarnos una de las leyendas más antiguas de la región, la historia del Diablito del Agua. Según el anciano, la Laguna Encantada no solamente era un lugar de belleza sin igual, sino también el hogar de una criatura elemental conocida como el Diablito del Agua. Se decía que era una criatura peligrosa, responsable de la muerte del ganado y de personas que se atrevieran a entrar a sus dominios. Se decía también que poseía poderes oscuros. Era capaz de bloquear los caminos, guiando a los incautos hacia trampas mortales y obligándolos a perderse en lo profundo del bosque. Aquellos que tenían la desgracia de tomar uno de sus caminos jamás volvían a la civilización, sucumbiendo ante su destino final. Pues, además de los peligros que implicaba la zona boscosa, también habían animales salvajes que no tenían compasión por los extraños. El mismo anciano decía que cuando era más joven nació en un pequeño pueblo cercano y que desde que tenía uso de razón ya escuchaba a las personas hablando sobre esos personajes misteriosos. Pero al crecer y al llegar a la adolescencia, junto a su padre y otros hombres de la comunidad, se enfrentaron a la criatura después de que ésta hubiera asesinado a un campesino que se bañaba en el arroyo y se había robado un caballo para comérselo. Muchos fueron testigos de la batalla, viendo a la criatura con sus propios ojos, pero nadie logró capturarla, pues era muy rápida. Además, se ocultaba entre el monte. La vez que la llegó a ver, tenía su cuerpo cubierto de hojas y lodo. No era más que un niño, pero sí muy violento. A partir de ese encuentro, la criatura sembró el pánico en la región con sus repentinas apariciones. Nadie la podía cazar. Siempre iban un paso atrás. Pero todo eso habría cambiado cuando llegó un forastero a la comunidad. Era un vaquero que llegó a la región a buscar empleo en las rancherías. Al enterarse sobre esta criatura, le dijo a los pobladores que él podía cazarla, siempre y cuando tuviera una recompensa. Al aceptar, el hombre se preparó. Luego de muchos días de rastrearla, tuvo la astucia y la fuerza suficiente para vencer al Diablito del Agua, provocando un derrumbe en la entrada de la cueva que servía como guarida de la criatura. El forastero logró atraparla y poner fin a su reinado del terror. La gente le pagó y el hombre se fue rumbo a lo desconocido. Pero se dice que en los tiempos de lluvia es posible escuchar los chillidos de esta criatura en el interior de la cueva. Al escuchar la historia del anciano nos llenó de escalofríos. La imagen del supuesto ser de agua con sus poderes oscuros y su sed de sangre se quedó grabada en nuestra conciencia, imaginando cada palabra y situación descrita. Sin embargo, a pesar del miedo, la emoción por la aventura que nos esperaba crecía todavía más. El guía, también un joven impetuoso como nosotros, decía que esas historias eran algo comunes que se encontraban en estas regiones, pero nunca había visto o enfrentado algo extraño, así que no iba a temer. Sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos en un lugar lleno de misterio y peligro. Un lugar donde la leyenda del Diablito del Agua cobraría vida. Con la fogata como único testigo nos miramos entre nosotros, compartiendo una mezcla de temor y determinación.
La noche se tornaba cada vez más oscura y el bosque que nos rodeaba parecía contar esas historias entre sus ramas y hojas. Todo estaba susurrando secretos antiguos. Así nos fuimos a acostar, pues por la mañana iniciaríamos nuestro viaje hacia la laguna encantada, dispuestos a enfrentar los peligros que se nos presentaran y descubrir los tesoros naturales en este lugar mágico que nos estaba aguardando. Aunque debo decir con cierta cautela que la historia me había dejado una pequeña inquietud, sobre todo estar imaginando si esto pudiera ser cierto. No lo sabía. Lo siguiente fue despertar y luego del desayuno nos embarcamos a la exploración. La emoción corría por mis venas mientras nos adentrábamos en lo profundo del bosque. Todos saltábamos emocionados, sedientos de aventura, y nuestro objetivo era encontrar la laguna legendaria, esa que decían que habitaba en las profundidades del lugar, un sitio envuelto en misterios y susurros de una criatura horrible que acechaba en las aguas, el famoso Diablito de Agua. Ignorando las advertencias de los lugareños y en especial del viejo campesino, al indicarnos la ruta a no seguir, cuando llegamos a una bifurcación que marcaba el inicio del territorio del Diablito, notamos con expectación que había una tabla y un letrero de advertencia con una especie de criatura dibujada en la madera. Lo miramos con algo de gracia y supimos que los lugareños habían creado esa historia y el ambiente para que se hiciera más interesante recorrer el camino y el paseo. A pesar de todas esas supuestas señales, decidimos seguir adelante. El camino era difícil, plagado de ramas con espinas y plantas que se enredaban en el paso. La luz del sol se filtraba apenas entre las copas de los árboles, creando un ambiente oscuro y algo complicado. Por un momento, parecía que algo nos impedía avanzar con libertad. Tras horas de caminata, finalmente la encontramos. La laguna era un oasis de tranquilidad en medio del bosque. Sus aguas cristalinas brillaban bajo la luz tenue, invitándonos a sumergirnos en ellas. Sin embargo, una aura de oscuridad rodeaba el lugar. Un silencio total que solamente era roto por el canto de algunos pájaros. Algunos de mis amigos se quitaron la ropa y se lanzaron al agua sin pensarlo dos veces. Yo me quedé en la orilla observando con algo de desconfianza. Un presentimiento malo me invadió. De repente, un grito horrible rompió la quietud. Me giré y vi a uno de mis amigos emergiendo del agua con un rostro pálido y los ojos llenos de terror. Algo me ha agarrado. Gritó antes de ser arrastrado hacia las profundidades. El pánico se apoderó de nosotros e intentamos sacarlo, pero una fuerza invisible lo retenía bajo el agua. Un gorgoteo burbujeante y luego silencio. Mi amigo había desaparecido. Horrorizados, huimos de la laguna sin mirar atrás. Corrimos por el bosque tropezando con raíces y ramas, perseguidos por el eco de nuestros propios gritos. La oscuridad del bosque se había vuelto aún más tensa y amenazante. El pánico gobernó nuestras acciones y nuestro escape cuando la criatura se llevó a Carlos. Esa cosa lo había arrastrado hasta el fondo. La laguna que antes era como un lugar de ensueño se convirtió en un escenario de terror. Corrimos sin mirar atrás mientras el bosque se cerraba a nuestro alrededor, como una boca infernal que nos iba tragando a medida que avanzábamos. De pronto, un crujido entre las hojas secas nos heló la sangre. Algo se movía a gran velocidad entre los árboles siguiendo nuestros pasos. Recordamos las palabras del anciano, la historia del Diablito del Agua. No podía ser real, pero era evidente que algo nos estaba persiguiendo. Y la muerte de nuestro amigo nos hundió más en la desesperación. No sabíamos qué hacer, y nada estaba saliendo como lo habíamos planeado. El guía, preso del pánico, fue el primero en escapar. Buscó un camino para huir por su cuenta, abandonándonos a nuestra suerte en medio de la espesura, sin saber qué rumbo tomar. Nos separamos por el temor y el instinto de supervivencia. Los gritos de mis amigos se fueron apagando a la distancia, devorados por la oscuridad del monte. Mientras corría sin parar y sin mirar atrás, todos nos estábamos perdiendo sin remedio. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, sintiendo la presencia de la criatura cada vez más cerca. El sonido de sus garras rasgando las ramas era como un latido en mi pecho. De pronto llegué a un arroyo. La corriente de agua me brindó un fugaz sentimiento de esperanza. Pensaba que tal vez, siguiendo su curso, podría llegar a un pueblo o a un lugar seguro. Sin embargo, la criatura no estaba dispuesta a dejarme escapar. Su rugido feroz me llenó de terror, y estaba muy cerca de mi ubicación. Me di la vuelta y la vi emerger de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz siniestra. Era más grande de lo que imaginaba, con una fuerza descomunal y una sed de sangre que me lavaba por completo.
La imagen de esa cosa que nos atacó en la laguna encantada todavía me persigue en mis pesadillas. Ver a una aparición o a una cosa elemental no es algo bonito. Y por lo que he investigado, incluso las hadas, las famosas hadas de los cuentos, esos que les narran a los pequeños, no son ni siquiera como las imaginan. Esta cosa no era nada como lo que hubiera visto antes. Ningún ser de la naturaleza se parecía a esa abominación. Era como si estuviera hecha de retazos de diferentes animales. No sabía si era un felino, un perro, un humano o lo que fuera. Era simplemente un monstruo. Su cuerpo era una masa sin forma de carne y huesos cubierto por una sustancia negra y viscosa que emanaba un olor horrible. Sus extremidades, alargadas y sin proporción, terminaban en pequeñas garras afiladas. Su cabeza, sin orejas o nariz, era dominada por una boca grande llena de dientes. Estos eran pequeños y puntiagudos como si fueran los de un depredador. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran amarillos, vacíos. Irradiaban una maldad pura y absoluta. No había rastro de humanidad o compasión en su mirada, solo una sensación de sed de sangre y violencia, quizás por haber invadido sus terrenos, tal como nos advirtió el anciano. En una de sus patas huesudas se veían rastros de sangre y pedazos de ropa. Era un macabro trofeo de su cacería. La imagen me revolvió el estómago y me llenó de un terror indescriptible. Terminé vaciando el estómago ahí mismo. No sé qué era esa criatura, ni de dónde había venido. No parecía pertenecer a este mundo. Era como una entidad nacida de las pesadillas más oscuras. Cuando sentí que todo estaba perdido, un repentino gruñido alertó a esa cosa, y al mirar más allá pude notar una especie de felino. Quizás él estaba persiguiendo a este ser, y fue mi oportunidad de escapar. Con fuerzas renovadas, corrí lo más rápido que pude a través de la corriente del arroyo. Eso fue lo único que me salvó. Corrí sin mirar atrás, impulsado por el instinto de supervivencia, mientras esa cosa parecía correr a enfrentar el felino. Se escuchaban gruñidos y chillidos a lo lejos, que parecían ir aumentando el momento de tensión de la situación. Al llegar a una zona profunda, volví a escuchar los gruñidos del diablito del lago, y sentí que venía muy cerca de mí. No tenía tiempo para pensar, me lancé al agua. Nadé con todas mis fuerzas y la corriente me arrastraba. Pero la criatura no se quedaría atrás. Sus garras arañaban la superficie del agua buscando alcanzarme. Pero, de repente, la criatura se detuvo. Se giró y miró hacia el bosque, como si algo la hubiera alertado. Se desplazó por el agua hasta que salió, y se quedó mirando cómo me alejaba con la corriente que iba en aumento. No comprendía por qué se había retirado. Tal vez, solo tal vez, había sentido algún peligro. Tal vez solamente se había aburrido de la presa. Lo que sí sabía es que había tenido una suerte increíble. Acababa de escapar de las garras de una criatura demoníaca y ahora tenía la oportunidad de ponerme a salvo. Sin embargo, mi suerte no duraría mucho. Mientras nadaba sin prestar atención a mi alrededor, el agua se envolvió en un torrente helado, arrastrándome a través de una serie de cascadas y rápidos. Luché por mantenerme a flote, pero la corriente era demasiado fuerte. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el agua me arrojó a la orilla de un paso rocoso. Exhausto y golpeado, me arrastré fuera del agua y me derrumbé en la arena. Estaba a salvo, pero solamente por ahora. No sabía dónde estaba ni qué iba a hacer. Miré a mi alrededor y solamente vi un paisaje desolado de rocas y árboles. De pronto, escuché el sonido de caballos y voces. Me levanté con dificultad y vi a un grupo de arrieros que se acercaban a mí. Los hombres me brindaron ayuda y me llevaron a una pequeña comunidad cercana. Ahí conté mi terrible experiencia. Sin embargo, nadie me creyó. Pensaban que estaba delirando por el shock o que me inventaba una historia para llamar la atención. Créanme que me sentí desesperado y solo. No tenía pruebas de lo que había sucedido y nadie me tomaba en serio. Sabía que tenía que hacer algo para encontrar a mis amigos y al guía, pero no sabía por dónde empezar. Al final, no tuve otra opción que regresar al pueblo grande. Ahí denuncié la desaparición de mis compañeros y del guía. Sin embargo, la policía no me tomó en serio y la búsqueda no dio resultados. Al final, me tildaron de loco y a mis amigos los declararon desaparecidos. Sus familias iniciaron búsquedas por su propia cuenta, pero no encontraron nada. Hasta el día de hoy,
No sé qué pasó con ellos ni con el guía, pero estoy seguro de que el diablito del agua fue el responsable. Y esta experiencia sigue siendo una pesadilla que me persigue. Hasta el día de hoy, 8 años después, la imagen de esa cosa me atormenta. Es un ser de las tinieblas, un ser nacido del mal que acecha las profundidades de la naturaleza, como muchas cosas que habitan ahí en la lejanía.